Ahí ya hicimos el desempaquetado. Como ven, esta es MIG inverter también para el electrodo. Acá el dueño le cambió la pinza porque la que venía era un poco de menor calidad. Así que vamos a proceder primero, vamos a probar con el electrodo. Esta es hasta 100, o sea que electrodo de 2,5, 3 milímetros tiene que tirar perfectamente. Vamos a conectar para electrodo y le vamos a mostrar y probar qué tal rinde con el electrodo. Después pasamos al alambre flux. Fíjense que acá atrás, al lado de la llave encendido, también tiene la entrada para gas, o sea que la pueden usar también con gas, ya sea carbónico o tal, para usarla en el modo MIG y también en vez de con alambre flux, con gas. Ahí ya tenemos todo conectado, la masa en negativo, el portaelectrodo en positivo, que sería corriente inversa. Recuerden que en inverter pueden hacer de las dos maneras, hay un video que yo hablo de eso, que les voy a dejar en el enlace, y vamos a probar también nosotros de las dos maneras. Vamos a probar con el electrodo de 2,5. Recuerden que la potencia de la máquina son 100 amperes, así que estamos casi justos. Lo recomendado, lo teórico es cada 1 milímetro de electrodo 40 amperes. O sea que estaríamos casi justo con 2,5. Vamos a ver cómo responde la máquina con eso. Acá tiene el interruptor. Ahora me doy cuenta que también es TIC. O sea que es MIG, MAC, TIC, MMA. Ahí para MIG, al medio para TIC y ahí para MMA, que es electrodo. Fíjense que está el interruptor ahí antes de soldar con el electrodo, por supuesto. Ahí tenemos el electrodo de 2,5. La potencia al máximo casi la teníamos y la bajamos un poquito. Lo único que noto es que corta un poquito el arco. Ahora vamos a ver si es regulación o qué pasa. Pero se dieron cuenta que cortaba un poquito el arco, no era continuo. Vamos a hacer la segunda prueba. Ahora sí. Ahí la segunda prueba. Mejoró el arco. Miren el cordón que logramos. Subimos al máximo la potencia y este también, que no tendría por qué influir, pero tal vez influye porque este sería para la MIG, pero tenemos al mango las dos y con el electrodo de 2,5 logramos esa costura aceptable. Voy a buscar si tengo electrodo de 2 milímetros para probar con 2 milímetros. Ahora conseguimos el electrodo de 2 milímetros. Vamos a probar con 2 milímetros, vamos a bajar un poquito la potencia, vamos a poner un poquito en 80 por ahí. Y vamos a probar a ver. Miren, con 2 milímetros, 80 amperes. Conclusión, es para 2 milímetros, o sea, podemos usarla con 2,5, pero está muy forzada. Si quieren obtener mejores resultados, hagan en 2 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar polaridad directa, que estábamos probando inversa. Vamos a cambiar, la masa la vamos a poner en el positivo y el portaelectrodo en el negativo. Polaridad directa.
y probamos los resultados. Ustedes ya saben que yo ya les dejé el video de las características de cada polaridad y para qué se usa, que ya se lo dejé al link. Así que si tienen alguna duda lo vuelven a mirar el video. Así que vamos a probar ahí en directa. Ahí tenemos en polaridad directa. Vieron, no cortó nada. Fíjense el cordón que salió. Espectacular el cordón que salió. Al tope de la regulación, 100 amperes. 2,5 directa. Mucho mejor, no cortó el arco. Ahora vamos a probar con 2 milímetros. De 2. Ahí tenemos 2 milímetros, corriente directa, también un lindo cordoncito. Así que bueno, me gustó más en directa, logramos igual 2 buenos cordones, fíjense, con 2,5 y con 2 milímetros. Pero si lo hacen 2,5 está al límite de la regulación la máquina y bueno, es una máquina, no es profesional, no es para darle todo el día. Así que prueben ustedes también lo que les gusta más. A mí personalmente me gustó más en directa. Así que bueno, vamos a probar algún cañito, algo, soldar algo para probar el electrodo y después ya le mandamos con flux, que es más lo que importa a los que quieren ver la máquina, de probarla con alambre, y ya terminamos con el electrodo. Ahí vamos a probar con 2 caños 30-30, paré unos 6. Recuerden que mientras más justo tenga la luz ahí, más fácil va a ser para soldar. Con el electrodo de 2 milímetros vamos a probar en 70 amperes en directa. Damos un puntito de cada lado para que no mueva. Y ahora vamos a probar, a ver, vamos a bajarlo un poquito ahí. Vamos a probarlo en 70 aproximadamente. Ahí están, miren qué soldadura que salió. Espectacular. 2 milímetros, corriente directa, 70 amperes, 75 amperes. Ahí cambiamos a polaridad inversa. Vamos a probar con el mismo amperaje, mismo electrodo. Cuesta un poquito más, perfora más. Se nos perforó un poco, está muy fuerte, vamos a probar bajar un poquito. Ahora sí, tuvimos que bajar a 65 casi. Y tal vez un poquito más bajo también se podría hacer, pero una soldadura aceptable. Esto es en caño 1.6. Así que bueno, en electrodo, les repito, me gusta más en directa que en inversa, pero eso depende de la mano del soldador también. Vayan probando y bueno, satisfactorio la prueba con el electrodo de la Iron MIG 100. Ya retiramos lo que estábamos haciendo con el electrodo. Para el alambre vamos a usar en inversa, o sea que vamos a poner acá la masa en negativo, perdón,
portaelectrodo lo vamos a poner en positivo, como estaba, y la masa en negativo. Y vamos a colocar el alambre. Ahora vamos a enfocar de cerca. Acá va el alambre. El alambre tienen que abrir acá. Y vamos a colocar el alambre. Ahí tenemos el rollo de alambre 08 Flux. Acá lo que vamos a hacer es sacar la tuerca, que es izquierda. Fíjense que izquierda es al contrario de... es como el gas. Sacamos esa tuerca, tiene un calce ahí y vamos a calzar el rollo. Bueno, vamos a pasarlo antes acá, porque si no después les queda medio... Pasamos ahí un poquito, ya pasa el devanador, hay que embocar ahí con prolijidad y después le ponen el calce ahí. Cortá. Bueno, ahí calzamos antes porque si no después le va a costar un montón. Tengan mucho cuidado, acuérdense que no se les salga el rollo. Busquen el calce ahí, que tiene el calce ahí. Enroscamos. Es al revés, acuérdense. Apretamos ahí, apretamos acá y listo, ya estamos para probar. Ponemos el interruptor en Mic-Mac de este lado, ponemos la regulación al máximo y agarramos la torcha y apretamos hasta que empiece a salir el alambre. Ahí se siente el ruido. Ahí viene, listo. Ya la tenemos lista para soldar el Mic-Mac. Lo conectamos a la masa en positivo, o sea que lo pusimos inversa. Y vamos a probar con alambre 08. Vamos a hacer las primeras pruebas. 4 la velocidad de avance, 45 amperes más o menos. Primera prueba con el Flux. No agujereó, está un poco alta. Muchas proyecciones, la verdad que larga mucha proyección. Vamos a probar de unir, a ver, regular un poquito, le vamos a bajar un poco la potencia y vamos a probar de unir dos caños. Ahí unirlo unió, pero falta muchísimo para lograr una soldadura prolija. Vamos a seguir regulando. También podemos invertir la polaridad también en el MIG. Vamos a seguir regulando un poco y les mostramos el resultado. Bueno gente, ahí estuvimos haciendo varias pruebas con el Flux. La verdad que cuesta mucho la regulación. Hay que tener mucha paciencia con la regulación. Está en directa. En directa nos dio mejor resultado. Ahí soldábamos una planchuela maciza casi al máximo de la potencia y casi en 4 la velocidad del alambre. Larga muchas proyecciones el Flux. La verdad que yo estaba acostumbrado a soldar con gas y para mí es mucho mejor con gas. Pero bueno, ya les digo, tengan la paciencia de regular. Es todo en regulación. Ahí logramos soldar. No es una costura óptima, falta muchísimo para eso. Pero por supuesto que une. Falta mucha regulación, tuvimos rato probando. En conclusión, me gustó mucho más con electrodo, por supuesto. No pudimos probar la opción TIG. Y tampoco tenemos para probar con gas, que para mí tiene que mejorar mucho. Espero que les sirva el video. Esto es una prueba nada más. Si quieren saber más, recurran a la marca Lucto, que tiene varios videos explicativos. Pero ya les digo, no se desesperen porque es regulación, Tienen que empezar a regular desde cero y buscarle cada uno el punto para material.
Tengan cuidado cuando sueldan caño, bajen mucho la potencia porque si no perfora, y obviamente cuando van a soldar macizo tienen que aumentar para que tenga penetración.